Universidad Olmeca. Raíz de sabiduría. Antes que nada, quisiera agradecer la atención que tiene el Colegio Tabasco y la Universidad Olmeca por haberme invitado a participar en esta, no es conferencia, sino para que ustedes sepan lo que se puede hacer incluso en México. No hay necesidad de ir fuera del país. Claro que hay algunas cosas que hay mucho intercambio entre México y el resto del mundo, pero muchas cosas se pueden hacer aquí en México. La plática de hoy es acerca de microalgas. Ahorita les explico qué son las microalgas y cuál es el uso que les podemos dar de manera de alimentos, de manera de nuevos principios activos que después se pueden convertir en medicamentos, en vacunas y en nutrientes. Bueno, nada más les voy a dar un pequeño poquito de lo que es el Instituto Politécnico Nacional. Se crea en 1936 cuando estaba de presidente el general Lázaro Cárdenas y por también en presencia del senador Juan de Dios Batis, que fueron los iniciadores de esta magnífica creación que no solo es de la Ciudad de México, sino que es a nivel nacional. El Politécnico hay muchísimas universidades alrededor del mundo, miles de universidades. Sin embargo, en el rango oficial, el Politécnico Nacional está entre las mejores 400 universidades del mundo. Tiene aproximadamente 273 programas educativos, que son 52 carreras técnicas, 66 carreras a nivel superior, 150 programas a nivel posgrado y tiene aproximadamente 36 especialidades, 76 maestrías y 44 doctorados. ¿Alguien sabe lo que es el proceso de educación hasta llegar a ser investigador? Bueno, primero tienen que terminar la universidad, después ver qué es lo que más les atrae para que puedan seguir una especialidad o una maestría en el área que les guste. De ahí, si les sigue gustando la investigación, pueden pasar a hacer un doctorado y ya viene todo lo que es el desarrollo como investigadores. Espero que alguno de ustedes, niñas, niños, puedan seguir el camino. Quizás a todos no les guste, pero quizás algunos sí puedan seguir el camino. El personal docente de todo el instituto abarca como 15,000 profesores, 60 de ellos a nivel superior y posgrado. Tiene una matrícula aproximadamente de 180,000 estudiantes, de los cuales 65,000 corresponden a nivel superior. O sea, después de que ustedes terminen, el nivel medio superior es la preparatoria, bachilleratos, vocacionales, CCHs, etc. 108 alumnos de nivel superior y aproximadamente 6,846 a nivel posgrado en maestría, doctorado y especialidad. Y bueno, se divide en varias áreas y alrededor de todo México, en diferentes áreas, incluyendo Tabasco. La unidad que tenemos en Tabasco es la más pequeña, pero esperamos crecer. Son aproximadamente 26 centros de investigación y 12 centros de investigación continua, que están alrededor de todo, desde Tijuana hasta Mérida. Bueno, entremos ya a lo que es la plática. La plática de hoy es sobre las microalgas y cuál es su uso para
cuestiones que nosotros podemos ahora sí que usar y que nos puedan servir de beneficio como fuentes naturales de diferentes compuestos. Las microalgas son organismos unicelulares, es decir, que no los pueden ver a simple vista. Lo único que pueden ver es cuando crecen muchísimo, por ejemplo, si están en un recipiente, lo que pueden ver es que se pone verde, pero dentro de ahí hay millones de microorganismos y los que se ponen verdes son las microalgas. Ellas comprenden cientos de especies y por su diversidad genética pueden ser usadas de diferente manera y puede producir diferentes cosas de acuerdo a sus propiedades de cómo procesan su alimento, que generalmente es CO2. Eso también más adelante lo vamos a ver, que es muy importante para la depuración del CO2 atmosférico. De hecho, es uno de los principales pulmones del mundo. ¿Por qué? Porque consumen CO2 y producen oxígeno. Entonces aquí solo hay una pequeña muestra de ejemplo de los más conocidos, digamos, de las más conocidas que hasta ahora han sido estudiadas. Tienen una gran diversidad de formas. Esto es visto a microscopio, ¿sí? O sea, para verlas así como las están viendo ahora, las tienen que ver a microscopio. Algunas como esta pueden crecer larguitas hasta 1 milímetro y se pueden ver a contraluz, que hay unas partículas ahí, son como espiras que están como si estuvieran enrolladas en un solo eje. Y todas ellas tienen diferentes propiedades que las vamos a ver enseguida. ¿Cuál es la principal modo de crecer y de ser eficientes? Estas microalgas, igual que las plantas, hacen lo que se llama fotosíntesis. La fotosíntesis es consumir CO2 y producir oxígeno, como lo hacen las plantas verdes. ¿Por qué las plantas verdes están verdes? ¿O por qué las microalgas son verdes? Principalmente por sus pigmentos. Los pigmentos son unos compuestos que están localizados en el interior de las células. Y eso les da la característica, algunas son verdes, algunas son rosas, algunas son rojas, depende el tipo de compuesto, que lo podemos analizar por instrumentos especializados para ello. Y podemos decir, bueno, esta tiene este patrón, entonces es clorofila. De la clorofila hay clorofila A, clorofila B, clorofila C, y todas participan en cierto punto del metabolismo de estos microorganismos. Bien, el espectro de luz, lo que nosotros vemos es el espectro de luz visible. O sea, vemos el azul, vemos el blanco, vemos el verde. En la región visible es cuando se ven los pigmentos. Por eso podemos en conjunto ver colores. Y eso es en la región visible de todo el espectro de luz, que es muy amplio. Esa es solo una pequeña región. ¿De acuerdo? Si alguien quiere hacer una pregunta, con todo gusto la contesto. Y sí me gustaría que hicieran preguntas. Cada uno de estos pigmentos tiene estructuras químicas específicas. Esta es la ficocianina, que tiene un pigmento de color azul. ¿Para qué se utiliza actualmente? Este pigmento de color azul se usa para dar color, por ejemplo, a dulces. Si ustedes ven un dulce de color azul, seguramente tiene ficocianina, que es un pigmento de color azul, o lo vemos de color azul. Los carotenos
incluyendo la fucosantina, que es caroteno, tienen colores tipo naranja, que ese le da otras características. Son precursores incluso de algunas vitaminas importantes para nosotros, como la vitamina A. La clorofila también son muy importantes. De hecho, es el pigmento más importante para la fotosíntesis. Se encarga, ¿cómo se lleva a cabo la fotosíntesis? Bueno, las células, vemos una planta y está llena de células. Esas células tienen pigmentos y esos pigmentos, entre ellos está la clorofila, que se encarga de que la luz del sol llegue y la capture esa energía, y esa energía pasa a la célula y va creciendo, y eso hace que, combinado con el CO2, pueda producir oxígeno. Podemos medir la fotosíntesis en el laboratorio. ¿Cómo? Poniendo una muestrita aquí de estas microalgas, poniéndole luz, y se irradia. ¿Para qué? Para que empiece a producir oxígeno. La producción de oxígeno es inmediata y va a depender de la cantidad de luz que reciba. De la cantidad de luz que reciba va a producir la cantidad de oxígeno en su célula. Y cada una de las microalgas tiene diferente cantidad de producción de oxígeno. Bien, ¿cómo empezamos la investigación? La investigación no se empieza únicamente en el laboratorio, sino la empezamos en el medio ambiente. ¿Dónde ustedes creerían que podemos conseguir muestras de microalgas? En el mar, en los ríos, en las lagunas, incluso en el suelo húmedo también hay microalgas, y de todas ellas podemos recuperar las microalgas. ¿Por qué? Porque tienen una función muy importante en el medio ambiente. Absorben el CO2 y crece. Las microalgas están dentro de lo que en la cadena ecológica se llama fitoplancton. Eso sirve incluso como alimento natural para peces, crustáceos, y algunos otros invertebrados. Después de ello pasa la materia orgánica, o sea, en el sedimento. Si en los ríos, ahí también podemos recuperar microalgas. De ahí tomamos una muestra, una pequeña muestra de estos lugares, y entonces empieza el aislamiento. ¿Qué quiere decir el aislamiento? Bueno, de eso lo tenemos que poner en medios ya en el laboratorio para que ahí empiecen a crecer únicamente las microalgas. Estas son las microalgas. Cada puntito tiene millones de microalgas, pero empiezan a crecer en medios sintéticos que ya los podemos conseguir en laboratorios especializados, y de aquí podemos tomar muestra para empezar a crecerlos, dándole las condiciones especiales principalmente de compuestos inorgánicos. Ellas usan principalmente compuestos inorgánicos para crecer. Entonces, estas son pequeños frascos que se les implementa luz. Si ven atrás de ellas hay luz, y se hace burbujear aire para que empiecen su movimiento dentro de estos frascos, y empiezan a crecer de acuerdo al medio que se les suministre y a la especie que estemos determinando. Aquí hay otras formas, aquí hay frascos Erlenmeyer que también los podemos usar, o simplemente tubos de ensayo también podemos usar para que empiecen a crecer. Bien, entonces estamos aquí. El microscopio es muy útil para ver sus formas, qué
qué forma es? A grandes rasgos, viendo la forma de cada microalga, podemos pensar la especie que es, pero eso no es suficiente. Se tienen que hacer pruebas, incluso pruebas genéticas para la identificación exacta de la especie y variedad de la microalga. Entonces ya una vez que empezamos, aquí el problema es que cuando agarramos en el ambiente muestras, no solo vienen microalgas, sino también vienen bacterias, incluso hasta hongos, y esos hay que eliminarlos. Entonces se van poniendo en condiciones específicas para ir eliminando estos compuestos. Entonces hasta tener cultivos de una sola alga, incluso cultivos que tengamos que es solo la microalga, porque aquí puede ser una sola alga, pero puede haber bacterias. Entonces podemos utilizar antibióticos para eliminarlas, hasta obtener cultivos completamente puros. De ahí pasan a frascos y hay un procedimiento que en ingeniería bioquímica se llama escalamiento. Eso quiere decir únicamente que se va creciendo el volumen del cultivo. O sea, podemos empezar por 100 mililitros o la décima parte de un litro, pasarlo a 5 litros, pasarlo a 500 litros y pasarlo hasta 200 mililitros, depende a lo que queramos engrandecerlo. Y ya después viene el procesamiento, que es lo que se conoce como el procesamiento ya de recuperación. Se recuperan. Todo esto tiene diferentes equipos de los cuales se puede utilizar para poder recuperar, concentrar y llevar hasta polvo las microalgas y tenerlas listas y poderlas conservar por un buen tiempo, hasta su uso. Entonces el escalamiento se aísla, se empieza a crecer en frasquitos pequeños, después en tinas mayores, hasta su producción industrial. Aquí hay diferentes diseños se dice que son fotorreactores. ¿Por qué fotorreactores? Porque son reactores que usan luz que se implementa para que puedan crecer las microalgas. Entonces, ya una vez que tengamos cultivos a nivel industrial, viene la recuperación. Hay dos principales procedimientos. Uno es filtración, simplemente se pasa ese cultivo y por un lado sale el líquido y en el filtro se queda las microalgas, la masa de microalgas. O bien centrifugación, que también separa la biomasa del resto del líquido. Se purifica por diferentes procedimientos, ya sea con solventes o simplemente con diferente temperatura, dependiendo el compuesto que queramos separar, y obtenemos los productos. Bueno, aquí me voy un poquito rápido porque a lo mejor no les interesa mucho, pero es lo que se tiene que hacer para poder desarrollar un sistema apropiado para una microalga que me va a producir un producto específico.
Aquí son principales 4 puntos. ¿Qué es el metabolismo? ¿Alguien me puede decir qué es el metabolismo? Muy sencillo. Todos los días comemos, ¿sí? Lo comemos, llega a nuestro estómago, a nuestro intestino y empieza a metabolizarse, a deshacerse. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo recupere todo lo que necesita: proteína, vitaminas, hierro, lípidos. Todo eso lo recupera entre el estómago y el intestino. A eso se le llama metabolismo, ¿sí? También las microalgas, las plantas, todas desarrollan diferentes tipos de metabolismo, ¿de acuerdo? El diseño, ¿a qué me refiero con el diseño? Al diseño de los reactores que vamos a usar para crecerlas a escala industrial. El modo de operación. Bueno, aquí se puede decir mucho. Lo único que les digo es que puede ser que pongamos las células ahí, crecen, y una vez que crecen se separan y se recupera el producto. Ese es un tipo de operación. Otro es que sigan creciendo de manera continua. Entonces dependiendo de cómo es el crecimiento de estos organismos, podemos establecer las condiciones de operación. Y bueno, los modelos son modelos matemáticos que nos sirven para predecir el crecimiento, la producción de compuestos y cómo podemos seguir alimentando para tenerlas de una manera constante. Hasta hace aproximadamente por ahí del 95, ustedes todavía no habían nacido, obviamente, se sabía o no se entendía bien que las microalgas también podían consumir compuestos orgánicos como la glucosa, como el azúcar. Y afortunadamente estuvimos en el momento preciso para poder establecer que las microalgas sí pueden consumir también compuestos orgánicos. ¿Y por qué es importante? Porque de ahí empezó a salir que puede servir para aumentar la cantidad de biomasa que se tenga en los reactores, o bien para utilizarlas para el tratamiento de aguas residuales. O sea que también pueden servir para el uso de aguas residuales. O sea, puede combinarse algunas, por ejemplo, algas para utilizarlas en aguas residuales, se pueden crecer y después producir lo que vamos a llamar biodiesel. Se puede producir en gran cantidad y de ahí podemos obtener el biodiesel. Ese es un esquemita que desarrollamos por ahí de 2004. Esto es lo que hace la microalga. Puede usar también oxígeno y puede producir biomasa, pero también puede producir metabolitos secundarios. ¿Cuáles son los metabolitos secundarios? Lo que finalmente queremos obtener, que pueden ser utilizados como antibióticos, como como antivirales, como lectinas que pueden precipitar bacterias, pueden precipitar compuestos virales, también antioxidantes muy potentes. Pero la parte fotosintética es que usa el CO2 y también puede producir productos y sobre todo biomasa. Esa es la parte metabólica más fuerte, la parte de fotosíntesis. Exactamente igual como lo lleva a cabo las plantas.
Bueno, ¿cuáles serían los tipos de reactores? Pueden ser muy sencillos, incluso hasta con bolsas de plástico. La única limitante es el suministro de luz. Si ustedes ven, el suministro de luz es importante. Siempre tienen luz a un lado, encima o en el interior. Si ustedes ven, también los reactores son de diferente diseño, de diferente forma. Hay algunos que son muy delgaditos, esos se usan para captar más luz y la superficie más amplia. Entonces aquí dentro hay movimiento, hay recirculación, pero hay mayor captación de luz. Ese tipo lo utilizan mucho las universidades de Israel, les gusta mucho este diseño. Aquí en México nos gusta mucho ese tipo de diseño, que es como reactores que se dice pista de caballo, que hace el movimiento a través de un circular usando paletas. Entonces mecánicamente se mueve y el movimiento va a través. También tienen una buena superficie de contacto con la luz. La principal fuente de luz obviamente es la natural, la del sol, y es la más barata. ¿Hasta aquí alguien ha entendido algo? ¿Sí? Bueno. También aquí hay otros, estas son las paletas que les digo, están circulando y les da movimiento. Igualmente utiliza esto, pero en invernadero. Usando invernadero tiene condiciones de mayor temperatura. También las afecta la temperatura para su crecimiento. Ya reactores a nivel industrial, esos son reactores tubulares. También internamente están en movimiento, constante movimiento, y esos que generalmente son usando la radiación solar. De hecho, aquí en Tabasco tenemos uno, en Cunduacán, en el Parque Industrial Tabasco 2000. Hay un reactor más grande que nada más que es horizontal y está en operación. Ahí producen microalgas que se utilizan para producir biodiesel. ¿Qué es el biodiesel? Simplemente es la grasa de la acumulación de las microalgas. Como les comentaba, hay diferentes especies, unas producen menos cantidad, desde 5%, pero algunas especies producen hasta el 40, casi hasta el 50% de aceite, lo acumulan en sus células. Esas se pueden utilizar para producir gran cantidad de aceite que puede ser transformado en biodiesel o en otros compuestos útiles para el humano. Esas son microalgas, también en tipo de carrera de caballos. Uno muy parecido está en Hawái. Lo producen para producir pigmentos de color rojo, y eso lo utilizan para la industria de los alimentos. Aunque están a la intemperie, las condiciones pueden servir para que no penetren otros contaminantes como bacterias, como otras microalgas. Las condiciones que pueden ser extremas en algunos casos, pueden crecer a pHs muy altos, a pHs muy bajos, a temperaturas muy altas, a temperaturas muy bajas, y por eso se seleccionan las especies. ¿Para qué? Para que tengan mayor posibilidades de poder crecer en ambientes que otros microorganismos no pueden crecer. Y ese es un diseño
de tipo continuo. Es decir, se crece hasta un punto. Es muy difícil tener cultivos continuos porque las microalgas no crecen tan rápido como las bacterias, pero sí se puede conseguir y utilizando la velocidad de alimentación y la velocidad de salida, que deben de ser la misma, y por otro lado la alimentación constante, tanto la velocidad de ingreso de nuevos nutrientes y la velocidad de salida deben de ser la misma para poderlo mantener constante, y podemos mantener constante la concentración de estos microorganismos. Obviamente esto tiene que estar con su radiación de luz y a la par podemos conseguir que la producción sea continua también. ¿Cuáles son los productos? Los principales productos que podemos obtener de microalgas son enzimas, pigmentos, antibióticos, antioxidantes, lectinas, antivirales, antiparasitarios y biodiesel. Aquí no lo puse, pero sí actualmente es muy importante. Ya estos son algunos trabajos ya que se han publicado. Aquí estas microalgas, 6, producen diferente concentración de antioxidantes llamados tocoferoles, superóxido dismutasa, glutatión reductasa, que en suma pueden tener diferentes concentraciones. Y por ejemplo, ¿alguien me puede decir cuál escogerían ustedes para producir esos antioxidantes? Viendo esta gráfica, ¿quién me puede decir cuál les gustaría usar? Ya una vez analizado los antioxidantes que produce, cada una de estas es una especie de microalga y ya se cuantificaron los antioxidantes que produce cada una de ellas, ¿sí? Y queremos producir antioxidantes. ¿Cuál escogerían ustedes viendo esta gráfica? ¿Alguien dijo por ahí? Claro, yo utilizaría esta. ¿Por qué? Porque es la que tiene mayor producción de antioxidantes. En eso se basa la investigación. O sea, ¿qué es lo que queremos obtener y qué es lo que nos da mayor rendimiento? Entonces, usando esta gráfica, esta es la más adecuada. Gracias. Otro pigmento es la ficocianina. Es este compuesto de color azul. Este ya está diluido. Cuando se extrae está un azul intenso. Este otro es aloficocianina, es otro parecido a este, pero su tonalidad es diferente. Se pudo caracterizar el potencial antioxidante. ¿Por qué? Porque este compuesto ya se utiliza actualmente en alimentos para humanos, pero no se sabía si tenía alguna actividad antioxidante. Y sí, tiene una potente actividad antioxidante, principalmente contra radicales peróxido de hidrógeno. En nuestras células producimos normalmente peróxido de hidrógeno, pero cuando hay alguna alteración, cuando tienen, por ejemplo, una hinchazón, es que se producen radicales libres. ¿Sí? Para poder contrarrestar radicales libres, tienen que producir compuestos antioxidantes. Son parte del medicamento que se usa para poder reducir o mitigar esa hinchazón. Ese podría ser un ejemplo. Producción de pigmentos. Se puede usar para producir pigmentos en diferentes condiciones, ven diferentes cantidades.
¿Para qué otro? Para la acuacultura, para la alimentación. Aquí en Tabasco es muy importante la acuacultura. Tenemos el cultivo de tilapia, tenemos el cultivo inicial de robalo, tenemos el cultivo de peje lagarto y de otras especies de crustáceos. Entonces puede servir para la acuacultura. Es decir, obtenemos la biomasa. Se puede en cierta cantidad cambiar por la parte proteica. Quizás no se cambie totalmente, pero sí una parte se puede cambiar porque la formulación de alimentos balanceados para acuacultura, la mayor cantidad viene de proteína y la proteína viene de, por ejemplo, de harina de pescado. La harina de pescado es muy cara. Entonces se están viendo sustituciones para fuente proteica para la alimentación acuícola. Entonces, actualmente estamos trabajando junto con la UJAT haciendo este tipo de formulaciones con microalgas, usando microalgas y ver hasta dónde podemos cambiar y qué más puede servir. También puede servir como nutracéutico o como prebiótico. ¿Qué quiere decir? Que hay compuestos que permiten que los microorganismos del intestino de los peces, igual que la de nosotros, puedan actuar más fácilmente para el metabolismo. Recuerden que el metabolismo, los microorganismos benéficos en nuestro intestino sirven para poder capturar nutrientes. Igual en los peces, es lo mismo. Usa ciertos compuestos para poder mejorar el metabolismo de lo que está comiendo. Entonces es otra aplicación. Se pueden obtener todos estos compuestos de microalgas para la acuicultura. Bueno, son ejemplos. Tendremos que ver la cantidad de proteína de la microalga con diferente metodología. Se usan diferentes análisis hasta obtener pastas que pueden ser utilizadas para este propósito, inclusive para alimentación humana. Ya en la actualidad algunas se están utilizando para alimentación o para complemento en la dieta humana. ¿Cómo la recuperamos? Así parece una masa amorfa, media fellita, pero es muy útil. Se recupera y de aquí podemos secarla, podemos incluso así la podemos incorporar a las dietas balanceadas. Por centrifugación se puede obtener esa pasta de microalgas. ¿Ven esta pasta? Se puede utilizar como materia prima para biodiesel. Aquí está el proceso de extracción. Se puede extraer directamente por prensado y calentamiento y se obtiene por un lado el resto de la biomasa y el aceite. El aceite en las microalgas se acumula como globitos dentro de la célula y nada más prensándola se puede liberar, se rompe la pared celular, la membrana celular de las microalgas y libera por un lado el aceite y por el otro lado el resto de la microalga. Bueno, eso es para producir, además de biodiesel, se puede producir hidrógeno con algunas especies de microalga. El hidrógeno es un combustible más potente que los hidrocarburos.
Esta es una prueba para, aquí es Staphylococcus aureus. Se ve, aquí se coloca una muestra de un extracto de microalga y se ve el potencial que tiene para como antimicrobiano. Esta es una muestra de sobrevivencia como anticancerígeno, también con diferentes tipos de microalgas y diferentes extractos. Como les comentaba hace un rato, también puede servir para la bioremediación o para el tratamiento de aguas industriales, de aguas de tratamiento que pueden ser utilizados también acopladas a tratamientos terciarios, por ejemplo. Bueno, esas son las publicaciones en esta área que tenemos. Estas publicaciones son a nivel internacional, o sea que todo el mundo las puede ver. La última salió el año pasado. Y bueno, es todo. Universidad Olmeca. Raíz de sabiduría.